Infinitamente seas alabado. Mi Jesús sacramentado. Infinitamente seas alabado. Mi Jesús sacramentado. Infinitamente seas alabado. Mi Jesús sacramentado. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco, por nuestro obispo, Monseñor José Luis, el obispo auxiliar, el cardenal Gregorio. Te encomendamos a los sacerdotes. Te pedimos por su familia, por sus padres, sus hermanos. Encomendamos también a los sacerdotes que están enfermos, a los que están pasando dificultades, los que están comenzando, a los que se sienten solos, los que no encuentran un apoyo. Encomendamos a los sacerdotes mayores, a los que están jubilados, y te pedimos también por los jóvenes que están estudiando en el seminario, que se preparan para recibir esta gracia, este sacramento. Te pedimos por sus formadores y todos los que les han acompañado en su vocación. Te pedimos también por los destinos donde van a estar, donde van a trabajar, para que ya, Señor, puedan ser Cristo para los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de los sacerdotes, te pedimos que siempre nos cubras con tu manto, que nos lleves en tus brazos, que nos ayudes a tener también una ternura y una cercanía con todas las ovejas, especialmente con las más pequeñas, con las más indefensas, con las que más les cuesta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, Dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, que vivimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes. te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes en tu corazón, así sea. Infinitamente seas alabado. Mi Jesús sacramentado. Infinitamente seas alabado. Mi Jesús sacramentado. Infinitamente seas alabado. Mi Jesús sacramentado. Estoy tranquilo porque allá afuera está la ambulancia. Y no es broma. No, de verdad, yo lo primero que pensé fue que qué preparadas están, dije. Bueno, pues muchas gracias. Y aquí con la licencia, con el permiso del Señor sacramentado, pues vamos a compartir un poquito las obras que Él va haciendo en nuestra vida. Y quiero pues primero felicitar y alentar esta bonita iniciativa, porque de eso se trata, de conocer cómo Dios va actuando. Y es un testimonio pues del Señor que llama y que se preocupa por todos, porque eso también es un sacerdote, ¿verdad? La preocupación de Dios por las almas, por los fieles, por cada familia. Y por supuesto este don tan grande nadie lo realiza él solo. Uno aprende a ser sacerdote con los fieles, ¿verdad? Y cada cosa que vivimos, uno es el primer maravillado. Esta semana he visitado muchos enfermos y el último fue ayer, y sorprendido porque la familia hasta creo que 3 pruebas de COVID le hicieron a la señora, una señora casi de 90 años. Y bueno, me gustó a mí ese detalle, porque dijo uno de sus hijos, dije, queremos cuidarlo también a usted, padre. Bueno, yo iba a ir independientemente, ¿verdad? Porque se necesitaba. Y cuando entré, yo ni había terminado de abrir la boca, de darle las buenas tardes a la señora. Padre, qué bueno que vino. Uno se queda sorprendido, ¿verdad? Uno dice, tan importante es un sacerdote. Y pues bueno, ya la plática, ¿verdad? La confesión, la Santa Comunión, la unción de los enfermos.
y de un solo. Padre, una pregunta y yo quiero que me incineren. Entonces, ¿qué dice la iglesia de eso? Bueno, qué serias son estas pláticas, ¿verdad? Esta señora está pensando de verdad en salvar su alma. Ya vino el padre, tal. Bueno, terminamos la plática, va a venir la otra semana. Por supuesto, con esta buena disposición, ¿cómo que no? ¿Verdad? Una persona consciente de que está preparándose para encontrarse con Dios y quiere estar en gracia del Señor, ¿verdad? Entonces así va uno entendiendo, pues, porque quizás para mí como sacerdote era, como les dije hace un momento, esta semana he visitado varios enfermos. Para mí quizás era el número 6, el número 7. Pero cuando entré la señora dijo, el padre, lo he estado esperando, ¿qué había hecho usted que no había venido? Entonces uno también cae en la cuenta y uno dice, qué importante son sacerdotes, qué importantes son sacerdotes. Bueno, entonces el primer sacerdote que yo conocí, del que tengo conciencia, fue más o menos cuando tenía 9 años. Yo no iba a la iglesia, yo iba a la iglesia a pedirle pisto a mi papá. Mi papá se iba para la misa, yo estaba jugando. Y entonces yo tenía una rutina que todos los días de la tarde me iba a comprar un pan calientito y me compraba una gaseosa. Y mi papá no daba dinero para la semana, sino que había que decirle para cada cosa. Era una de sus maneras para saber uno siempre qué andaba haciendo. Entonces el domingo era el día que se me perdía, ya sea que iba a ver un partido de fútbol ahí el equipo del pueblo, el Fuerte Aguilares, o se iba para misa. Entonces yo tenía que averiguar dónde estaba, a las 4 de la tarde la misa conmigo. Y entonces comenzaba, y mi papá, digo que iba para misa. Yo me iba, y entraba, y era la dinámica era entonces, allá por el 90, que en un lado estaban los hombres, y a un lado estaban las mujeres. Esa era la dinámica en los pueblos. Entonces yo ya sabía de qué lado estaba mi papá, y como es alto también, no me costaba mucho. Pero el tema es que se iba a poner adelante. Ese era el tema. No hay que darme los de atrás, pero o sea, para la señora que está de atrás me fuera muy fácil decirle algo, porque entro por ahí, usted me cuenta, se da. El tema es que mi papá se iba a estar. Y aquí viene el punto, ¿verdad? Que ese día que yo llegué a pedir unos 2 colones para ir a culpa del asunto, el padre que estaba dando la misa era joven. Y aparte que estaba vestido para ser padre, sí, por eso, porque uno piensa que los padres son viejitos. Tenía 9, 10 años. Tenía una guitarra. Entonces el padre estaba con una guitarra, vestido de sacerdote. Yo no me recuerdo si ya era el Padre Nuestro, creo que sí. Y entonces estaba tocando la guitarra. Y bueno, siempre le pedí para los 2 colones, ¿verdad? El asunto no el libro. Pero yo me quedé con aquello de que raro es este padre. Porque es joven y ya es chiquitito, es joven y toca la guitarra en la misa. Entonces después ya vino el tema de hacer la primera comunión y lo fui conociendo más. Ese padre hasta escribió canciones, algunas todavía se cantan aquí. Una que se llama La paz no tiene fronteras. De norte a sur, de este a oeste, la paz no tiene fronteras. Y cuando íbamos a la catequesis para la primera comunión, él comenzó a ir incluyendo a los niños en la misa. Porque la tradición era los hombres a un lado, las mujeres a un lado, y los niños nos íbamos a jugar. Porque ¿qué iba a entender uno del niño de la misa? Si el tema era ver si había venido por el tal, porque había tenido sus hijos. Y entonces, ahí está jugando, qué bueno para jugar, voy a ir a buscarlo. Eso era lo que iba uno a la misa, 9, 10 años. No se le prestaba tanta importancia a los niños como ahora. Entonces, este padre se fue ideando que a los niños los llamaba para que estuvieran alrededor de él en el altar. El altar de la parroquia de Aguilares tiene como 3 graditas alrededor, como una letra C, y ahí nos podíamos sentar los niños. Entonces él, después de hablarle a los mayores, comenzaba a preguntarnos a los niños, y eso nos gustaba, porque era un poquito de decirle a otro, robundo, no pones atención, era una manera pues de demostrarle a los demás que uno ponía atención. Y luego la paz, y él tenía también la otra cosa, que nos decía a los niños, ustedes les van a llevar la paz a los que están en la misa. Y entonces, claro, ¿quién iba a llevar uno primero la paz? A los papás. El padre nos daba la paz a nosotros, eso se lo había inventado. Y uno se iba corriendo en el templo y dándole la paz a la gente, así como que
fueron encendiendo una velita en la vigilia pascual. Claro, que eran unas grandes novedades. Pero bueno, después pasó de que el padre tuvo un accidente y murió, ¿verdad? Tuvo un accidente de carro y ahí llegó el segundo sacerdote. El segundo sacerdote se dejaba crecer el pelo, ¿verdad? Y se llamaba Jesús. Entonces, pelo largo y se llamaba Jesús. Y este otro sacerdote era más interesante todavía, porque él sí le iba dando campo a los jóvenes. Entonces yo también ya iba creciendo y comencé a pasar a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya me fijaba un poquito más en las cosas, preguntaba, ¿verdad?, de cómo eran las celebraciones y todo. Tampoco era tan de lleno, pero era una participación más cercana. Incluso ya salir también con él, ¿verdad? Alguna misa, alguna rezo de algún difunto. Ya era una manera, pues, de ir conociendo las cosas que hacía un sacerdote. Quizás por ahí vamos. Yo no sabía todavía que Dios me estaba llamando, sino que era como algo que a mí me gustaba. Yo a la vez tenía pues, mis cosas, ¿verdad? Me gustaba mucho jugar, baloncesto, fútbol. Yo jugaba 2, 3 horas tranquilamente. Mi mamá ya sabía dónde estaba. Allá me iba a traer a la cancha de fútbol, de baloncesto, me iba a llamar. Como jugaba en el día, la tarea la hacía en la noche. Entonces yo tengo eso, que yo hago deporte y a mí el deporte me da energía. Entonces si yo hago deporte en la noche, ya no voy a dormir. Me tengo que después quedar haciendo algo hasta las 12, a las 1 de la mañana. Entonces así va el ritmo, ¿verdad? No iba a misa tampoco todos los días, sino que más que todo el domingo. Bueno, el padre pues hizo una caminata de Aguilares a San Salvador, porque pasaron algunas cosas de violencia muy fuerte en el pueblo. Y bueno, lo cambiaron, ¿verdad? Porque el asunto fue demasiado, digamos así, fuerte lo que él hizo, mover todo el pueblo de Aguilares, que viniera a San Salvador pidiendo que hubiera mayor orden, ¿verdad? Y paz en la ciudad. Entonces lo cambiaron porque lógicamente el asunto no dejó amigable a todo el mundo. Había gente que estaba a favor y gente que... Llegó el tercer sacerdote. Y ya con eso, pues yo ya tenía unos 14 años más o menos. Y ya este tercer sacerdote, con él sí pude ver más de cerca qué era lo que hacía. Porque él tenía ese cariño, que no le gustaba andar solo. Entonces rápidamente armaba, ¿verdad? Qué sé yo, que iba a ir a celebrar una misa patronal en un sector, rápidamente que venga uno de liturgia para que lea, que venga un niño de los acólitos y que venga otro para que cante. La cosa es que siempre iban con él 4 o 5 personas, siempre. Y entonces como yo, mi casa, la casa de mis papás está como a una cuadra, si yo estoy en mi casa y yo escucho cuando el padre comienza la misa, cuando el padre dice en el nombre del Padre, yo sí escucho todo. Entonces yo comencé a estar pendiente de las salidas del padre. Entre otras cosas, porque siempre donde el padre iba, había un pedacito de pan, ¿verdad? Con café. Era seguro que iba a ir a un sector. Y como es un poquito pueblo, ¿verdad? Así del campo, me recuerdo que una vez fuimos a un sector que se llama Las Guaras, que es de Aguilares hacia Suchitoto, y hay que pasar un río, y era por estas fechas. Y entonces el carro no lo pasamos, el río estaba bajo, se podía haber pasado el pica, pero el padre dijo que no. Y ya nos quitamos los zapatos, nos entregamos el pantalón para pasar. Y allá estuvimos, allá la misa a las 2 de la tarde y todo, y esto y lo otro. Y a saber a dónde había llovido, y cuando llegamos donde estaba el río se había crecido. Y entonces ahí sí hubo que mojarse directamente para pasar. Y el padre había pensado eso, ¿verdad? Si pasábamos el carro, después íbamos a quedar atrapados al otro lado. Y entonces yo aquello me lo iba echando a la bolsa, híjole, ser sacerdote, ¿verdad? Todas estas cosas que hay que hacer, que pensar en caminar en una distancia, incluso ahora que el carro es... Ir a ver enfermos con ese padre, era una lista la que tenía, él hacía gira. Él iba a ver enfermos, iba a ver 4 o 5 de una vez, ¿verdad? Venía hasta aquí a San Salvador a ver enfermos. Ir a rezar para los difuntos, también casi todas las semanas había un lugar donde había que ir a rezar con él, y no importaba dónde fuera.
No era solo del pueblo, ¿verdad? No importaba dónde, un amigo suyo o alguien lo había contactado, allá iba a rezarle a ese. Entonces, claro, esa cercanía de ir viendo a este sacerdote, él me contaba su horario, ¿verdad? Nos contaba a un grupo. Ahí es como, ya me di cuenta que así es como uno va sembrando la semilla, ¿va? Él decía, yo me levanto a las 4:30, hago esto, me acuesto a tal hora, ¿verdad? Y hago esto en la tarde, como dando a entender que tiempo es lo que hace falta. Y entonces me fue pidiendo, a través de él, el Señor, me fue pidiendo, a pesar que tenía eso, unos 15, 16 años, que fuera introduciéndome en otros grupos de la iglesia, ¿verdad? Llegué hasta estar en el consejo parroquial, siendo tan joven, fundador de un movimiento de jóvenes que es de la infancia misionera, eso está muy presente en todo el país, pero ahí en el pueblo. Y entonces en 2 años llegamos a tener 500 niños entre 8 y 12 años, ¿verdad? Una cosa sorprendente. Y otros jóvenes que eran como los asesores. Claro, todo aquello era una actividad que yo estaba más metido de lleno en la iglesia. Entonces sí, ya dejé de ir jugando y todo, ya me iba acercando al bachillerato. Entonces un día que había confesiones, yo sentía que tenía que ir a hablar con el padre, pero no era confesión. Y entonces, ¿verdad? Ya seguimos el proceso. Primero pasa la gente, digamos, los fieles, y por último los servidores, ¿verdad? Entonces ya me tocó. De hecho, cuando yo entré a hablar con él, sopótico, algo así, ¿verdad? Como quien dice, el padre, pues bueno, ¿y este qué viene a decirme? Y yo hablar con usted, le dije, vaya, pues dígame. Y entonces no me salía, ¿verdad? No me salía. Mire, le dije, yo quiero ser sacerdote. Y se tira el padre la gran carcajada, ¿verdad? Y me dice, pero para eso falta mucho, me dijo. Y yo llorando, pues asustado, yo pensé que iba a confesar 3 días y a ver qué había hecho, ¿no? Y el padre reírse. Y yo le digo, padre, yo pensé que usted me iba a decir que me viniera a vivir aquí a la iglesia. No, hombre, me dice apenas tener 16 años. Terminé el bachillerato. Cuando terminé el bachillerato, vamos a ver qué es lo que Dios dice. Y entonces yo salí de allí, ¿verdad? Más confundido, porque yo lo que esperaba era que el padre compartiera mi alegría y de los nervios, y no había hallado otro momento. Yo andaba con él en el carro, ya les digo, íbamos a misas y todo. Habían otros momentos para decírselo, pero ese momento de la confesión para mí era importante, porque iba a ir a hablar con Jesús, no iba a ir a hablar con el Padre, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene en mente. A esa corta edad, pues es lo que uno tenía en mente, ¿verdad? El que está confesando es Jesús, el que está confesando es Jesús. Bueno, eso da para otras cosas, pero las cosas más bonitas de ser sacerdote me han pasado ahí, confesando también aquí. Entonces quedó eso, ¿verdad? De que yo pues siguiera con los estudios y todo, y que ya a su momento se iba. La verdad es que el tiempo no lo sentí. Cuando vine a darme cuenta, ya estaba viniendo una vez por mes a San Salvador a las reuniones para prepararnos para entrar al seminario. Y pues bueno, uno de cipote no le gusta caminar juntos, entonces tenía 2, 3 más que andaba buscando, ¿verdad? Con los que íbamos, y bueno, en el camino fueron cayendo, ¿verdad? Quién por una novia, quién porque se iba a ir para otro país, ¿verdad? Para Estados Unidos, o quién pues porque verdaderamente miedo le daba el asunto, ¿verdad? Entonces cuando vine a ver, también quedé yo solo, ¿verdad? Era el único que ya estaba viajando. Y llegamos al proceso final, que era un retiro ya como que fuéramos seminaristas, viviendo en el seminario con el horario normal. Y al final de ese retiro nos habían dicho que íbamos a hablar con el obispo. Y que ya el obispo, viendo todo el año, una reunión al mes y esa semana intensa, nos iba a dar la aprobación. Bueno, no pudo llegar el obispo, que era el que, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, que le dio goce. Él era el obispo en ese entonces, estamos hablando del año 2000. Entonces no pudo llegar y nos dijeron, pues miren, vamos en diciembre a poner otra fecha para que vayan a hablar con él. A nosotros nos pareció raro porque nos habían contado que siempre era al final de esa semana que se decía quiénes iban a entrar al seminario y quiénes no. De un total de unos, creo que 50 jóvenes eran.
Entonces pusieron la fecha, de los 50 ya solo llegamos a la reunión cerca de 20, que eran los que nos interesaba el asunto, digamos así. Los otros 30, pues ahí se desanimaron con el hecho que terminó la semana y no les dijeron nada. Entonces yo fui el primero que pasó a hablar. Por cosas de la vida, el obispo se atrasó y llegó ya casi como a las 4. Yo andaba en autobús, entonces el bus salía el último a las 5. Ahí nos rifamos, vos vas a ser primero. ¿Sí? Y ya el obispo me recibió, vio los papeles, tal cual. Ah, no, me dijo, estás muy joven, tenés 17 años, así no lo vas a hacer bien en el seminario. Y no conoces nada de la vida, me dijo. Aquí conviene que trabajes un poco, que le ayudes a tus papás, porque corriendo vas a salir por las primeras cosas del seminario. Y yo estaba así como sorprendido, ¿verdad? El párroco me había dicho que no, y ahora el obispo también me dice que no. Y bueno, como tenía que pasar el otro, yo me salí. Ese viaje dura 40 minutos de San Salvador a Aguilares. Para mí, yo le di la vuelta al mundo entero, ¿verdad? Yo iba en el bus pensando, ¿y qué le voy a decir a mi papá? Y el padre que está tan emocionado. Hay que decir que cuando uno va a estudiar en la universidad, uno 6 meses antes comienza a meter los papeles. Yo no había metido nada, porque yo estaba convencido que iba por el camino que Dios me estaba llamando. Y iba a estar al seminario, eso era muy claro. Y entonces llegué a la casa, ¿verdad? Mi mamá estaba un poquito así como expectativa. ¿Y qué tal, hijo? ¿Cómo te fue? Y yo creo que no le alcancé a contar mayor cosa de cómo fue con el obispo, sino que a alguien le dije que rápido llegué y que no sé qué, me fui de pasada. Y el siguiente día fui a hablar con el padre para contarle, porque él me había dicho que después desayunáramos para que le contara. Y entonces le conté y me decía el párroco, no puede ser, no puede ser, vamos a hablarle a los organizadores de esto. No, padre, así déjeme. Dios sabe y el obispo también. Entonces, de modo, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a seguir vendiendo queso. Yo le ayudaba a mis padrinos de confirma a vender queso. Si tenía experiencia de trabajo, tenía. Y todo, ¿verdad? Entonces, la cosa es que el padre siguió hablando. Y también me llamaron los que estaban organizando el proceso que duraba 1 año. Y uno de ellos me dijo, qué pena con vos, me dijo, fíjate que iban a entrar 12 y vos eras el primero de la lista de los que quedan. Entonces no sabemos qué le ha pasado al obispo, ¿por qué te dijo que no? Igual, ¿verdad? No, hombre, tranquilo, mira, lo que decimos, ¿verdad? Dios sabe cómo lleva las cosas y quizás no era por ahí, entonces, tranquilo, ya pasó, ¿verdad? Al tercer día, llamaba a mi casa, llamó 3 veces la secretaria del obispo. Y yo no andaba con el padre, yo estaba siguiendo con las cosas de siempre. Y entonces llegué a la casa y me dice mi mamá, mira, no había celular, estamos en el 2000, ¿verdad? No saben el gusto que da decir eso, pero uno tuvo un poquito de vida sin celular, da mucho gusto. Entonces no había celular y llegué y mi mamá me dijo, mira, ha llamado la secretaria del obispo 3 veces y dijo que el obispo te espera que vayas al seminario, que disculpes, que había también otro Edwin, y que no sé qué, y que no sé cuándo, y que vos ibas a quedar. Me fue entrando a mí una soberbia y un orgullo. Y le digo ya a mi mamá, el obispo tiene que venir a decirlo. Él me dijo que no, y me ha hecho pasar estos 2 días así que él me lo tiene que decir. Entonces fui al padre, ¿verdad? La misa en la tarde y le fui a contar, mire padre, ha pasado y esto y esto. El padre puso el grito en el cielo, ¿verdad? Ya ves, yo te lo dije, estamos bien contentos, pero no. El obispo me lo tiene que decir. ¿Cómo es que aquí una secretaria? Yo con él fui a hablar, él me lo tiene que decir. Y entonces el padre, que eso no me olvida, ¿verdad? Él fue bien sencillo y me dijo, mira, si Dios quiere que sea sacerdote, nadie se va a oponer. ¿Quién va a ir contra la voluntad de Dios? Ya lo viste. Ni el obispo, ni esto, ni lo otro. Y esa frase me quedó grabada, ¿verdad? Cuando Dios quiere algo, nadie se puede oponer. ¿Quiénes somos nosotros los hombres? Al contrario, si hay pruebas, dificultades, sirve para confirmar que ese es el camino de Dios. Entonces ya el padre me invitó pues a entrar por obediencia, por humildad. Y ya me presenté al Señor.
Me fue pasando el tiempo y contento, yo lo sentí el primer año. Cuando vine a ver, toca ir a la entrevista con el obispo. Ajá, tal, y lo otro. Fíjate que aquí hay 4 becas para ir a estudiar a España. Y yo he pensado que tú vayas a estudiar. Mire, me puede dar una semana para pensarlo. Sí, sí, está bien. Sí, yo te iba a decir eso, que tienes tiempo para dar la respuesta, pero hay que ir a sacar la visa a la embajada de España. Eso tiene que ver con todo. Y entonces otra vez, ¿verdad? El autobús del arzobispado para mi casa y pensando, ¿cómo son las cosas? El párroco primero me dijo que no. Después de hablar con el obispo me dijo que no. Después, 3 días después, me dijo que sí. Y al año y medio me están mandando a estudiar a España. No, estas cosas tienen que ser de Dios, ¿verdad? Empecinarme yo, buscarlo yo, no para nada. Le toqué la puerta. Aparentemente se me había cerrado. Y ahí iba dando. Y entonces estaba el trago del que no he hablado, ¿verdad? Que es con mis papás. Entonces, voy a retroceder un poquito. Cuando les conté a mis papás que quería entrar al seminario para descubrir la vocación, mi papá es siempre bien como quien dice, está bien, ¿verdad? Mi papá es así, es una persona, digamos, hasta muy positiva, creo yo, porque siempre dice que está bien. En cambio, mi mamá le pone más sentimiento al asunto, ¿verdad? Mi mamá lo que dijo fue, hijo, si eso te hace feliz a ti, nosotros te vamos a apoyar, porque eso es lo que queremos, que sea feliz. Que hay que decirlo hasta el día de hoy, que es una de las preguntas que ella también me hace, ¿verdad? Ella también me pregunta si soy feliz, ¿verdad? No es solamente si está bien, ¿verdad? También me pregunta, yo no he peleado con nadie, ella sabe lo que tiene, y por más que yo le diga, mamá, soy el padre, no, yo sé lo que tengo. Pero esa pregunta no falta, si soy feliz. Entonces, en ese sentido me apoyaron. Y a uno le va diciendo, voy a estar en San Salvador, voy a venir cada 15 días, o me voy a ir para Santana, voy a venir una vez al mes. Pero claro, irse a estudiar significaba por lo menos 3 años de ausencia, o si no, 5. 5 años. Uno va a estudiar con una beca y entonces no hay oportunidad de poder disponer, ¿verdad? Del tiempo y todo, porque hay que honrar la beca, o sea, hay que estudiar para sacar también unas notas. Y también encontré el mismo apoyo, ¿verdad? Ahí pues, digamos que un tema más como sentimental era mi hermanita, que es 4 años menor, que yo calculaba que algunas cosas me iba a perder de ella, ¿verdad? Que se graduara en la universidad y todo eso. Por lo menos casarla sí pude, y eso sí me dio bastante satisfacción, ¿verdad? Quizás son de las pocas veces que uno es sacerdote y llora cuando casa a un familiar, ¿verdad? De la alegría de lo que significa. Entonces ya surgió lo de la beca y uno se va a estudiar allá a España, a la Universidad de Navarra, y viviendo en el colegio de Vidasoa, un colegio internacional. Ahí tuve compañeros de 14 países. Una experiencia muy bonita, la verdad, estupenda. Y allí le fui pidiendo a Dios una cosa que, bueno, hay que decirlo así, que hasta el momento se ha cumplido, ¿verdad? La parte del trato la va cumpliendo él también. Y es que en el seminario, ahí vivíamos en un edificio. Y en ese edificio, la primera planta, bueno, uno llega y es para recibir, la segunda planta es la capilla, porque uno tiene que pasar por la capilla. Que uno va para la biblioteca, para el comedor, o va para su habitación, uno tiene que pasar por la capilla, o si uno sale, lo que sea. Entonces uno va aprendiendo que el Señor de la casa es Jesús, y que uno por ahí tiene que pasar con lo que uno lleve. Que uno va a jugar, pasa por ahí, ¿verdad? Aunque sea por la puertecita, o que uno va con los cuadernos, lo que uno sea. Viene uno cansa, lo que sea. Uno pasa por la capilla. Entonces ahí viví 5 años y aquel asunto me marcó tanto que yo decía, esa es una de las cosas que voy a extrañar cuando ya no esté en el seminario, vivir en la misma casa con Jesús. Ya llevo 14 años de padre y no me lo van a creer que en todos los lugares donde he estado el asunto se ha cumplido, sorprendentemente, ¿verdad? Sorprendentemente. El primer destino fue en Catedral. Llego a Catedral
Y nomás llego, el padre me dice, estoy preparando aquí una capillita. Y la capilla quedaba a 2 puertas de mi habitación, teniendo la capilla de la iglesia, pues. Yo ni le pregunté ni siquiera, ¿y para qué queremos una capilla si hay hasta la iglesia? Yo lo primero que pensé fue, ¿y en qué te ayudo? Pero también esto también me interesa. Luego me fui fui a estudiar nuevamente a Roma, allá pues también viví uno de nuevo en el mismo edificio. Cuando regresé, fui al Carmen, en Cojutepeque, y entonces ahí pensé, bueno, se rompió el asunto, porque sí vi que había una capilla del Santísimo, y que estaba también el sagrario en el altar. Y entonces llego y me dice el padre, fíjate que estamos reparando la capilla del Santísimo, y como la parroquia tampoco tiene unos buenos balcones, yo el Santísimo aquí lo tengo en mi cuarto, porque me da cosa dejarlo allá, porque la vez pasada, por ahí en Cojute hay todo eso, ¿verdad? Y hay cosas un poco, pues, que lo espiritual hay que cuidarlo mucho, digámoslo mejor así. ¿Cómo digo yo? Aquí en la habitación está el Santísimo, ¿sí? Ahí estaba, en la habitación, ahí había, claro, el padre había hecho todo, ¿verdad? Para tenerlo allí, pero lo que me estaba diciendo es, tú tienes que cuidar el Santísimo. La casa no es muy segura, y de hecho él se fue dejándome ya el proyecto avanzado de poner balcones en toda la iglesia para que fuera seguro. Entonces así después ya para que viene un niño, pues los que conocen, en mi casa queda dentro de la iglesia, ¿no? Por eso es un misterio, muchos preguntan, padre, ¿y usted dónde vive? Quizás esperando que uno le diga, en la casa de aquí de la par, o en la casa de allá enfrente. No, ahí dentro de la iglesia, ahí está la casa del sacerdote y uno pasa por ahí. Bueno, entonces, ¿qué más podríamos contar? Aprender a dar la misa. Pues ese es uno de los temas también muy importantes en nuestra vida. Cómo uno aprende a dar la misa. Uno va a misa y está viendo, está recibiendo. Pero aprender a dar la misa es con aquellas personas que uno está cerca y que uno casi le está diciendo, lo hago yo, dame lugar donde toca a mí, ¿verdad? Y entonces hay un sacerdote que también ya falleció, y en catedral fue el que me enseñó a dar la misa, sorprendentemente. No es nada fácil aprender a dar la misa. Uno piensa que es solamente leer, pero no es así. Ese tema de la misma predicación, ¿verdad, Señor? ¿Y cuál es el mensaje que nos vas a dar en este domingo? No es de que haya un libreto que uno diga, hoy toca esto. Eso, pues, es una cosa demasiado superficial y la gente lo nota. No, el tema es, ¿y Jesús qué mensaje quiere dar a esta familia, a este niño, a este enfermo, a esta gente angustiada? Uno lo va aprendiendo de ese otro sacerdote. ¿Cuánto tiempo tiene que durar la misa? Todo eso, esa parte es muy importante en nuestra vida, en nuestro testimonio. Y ahí, pues ya los 2 sacerdotes se me fueron, ¿verdad? Que sería el padre Carlos Blanco y también el obispo, nuestro Fernando Sáenz Calle, que él llegaba pues a catedral todas las semanas y uno le va ayudando y va aprendiendo. Pues me decían ahí que uno contara también un poquito si ha habido alguna crisis, alguna dificultad. Pues digamos que uno de los problemas o de las situaciones más difíciles ha sido el tema de pensar si uno está haciendo todo lo que tendría que hacer. Entonces yo recuerdo cuando estaba en catedral, que ahí fue lo más grande, desde la crisis, que yo pensaba que no era sacerdote como los demás, porque estaba comenzando y los otros padres ya tenían años, y cuando se reunían ellos hablaban de sus cosas. Y mira, tuvimos un retiro con 200 personas. Y primera comunión, 300 niños. Y esto y otro. Y ya hicimos el plan pastoral. Y hablaban de un montón de cosas. Y yo me quedaba así como diciendo, y yo que en catedral solo confieso 4 horas al día, celebro 2 misas, ¿verdad? Y me quedo ahí después esperando el siguiente día. Y entonces yo me fui sintiendo como que no estaba haciendo lo que se esperaba de mí como sacerdote. Entonces fui a un retiro y yo tenía aquello de preguntarle a alguien, de pedirle un consejo, pero ya me había ideado un poquito como ustedes, ¿verdad? Así como cuando uno quiere hacer una buena confesión, uno busca a alguien
un padre que nunca va a volver a ver en la vida. O sea, un padre que nunca va a volver a ver en la vida. Entonces, hay veces también para pedir consejos de cosas así bien sensibles, digámoslo, uno va a buscar a alguien que también, Dios me lo ha mandado, eso, porque no lo voy a volver a ver. Y entonces, igual, mire, yo ya analizo que también ya se nos murió ese otro consejero, era un padre franciscano. Igual, llegó al retiro, cuando vi, con atención a la gran barba que tenía, y en un ratito por ahí caminando le comencé a contar, mire, padre, fíjese que me está pasando esto, yo tengo un año voy a cumplir de sacerdote, pero es que yo me siento como menos que los demás. O sea, yo disfruto escuchar cómo los demás hablan de las cosas que hacen, pero yo no estoy haciendo eso y no siento que un día lo pueda llegar a hacer. Y entonces el padre, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Le parece poca cosa? Yo estoy a punto de irme para mi casa, o sea, estoy a punto de decir, mire, no, siento que no estoy llenando las expectativas. Y entonces, ¿qué es lo que hacer? Ya le dije, mire, estoy ahí en la catedral, somos 3 sacerdotes, y pues ahí estamos pendientes, estamos haciendo unas bancas, estamos pintando esta pared, y ahí tenemos este horario de confesiones, yo confieso 4 horas al día, porque como es el más joven, ¿verdad? Y algunas veces celebro 2 misas, algunas veces voy por ahí donde unas monjitas, y me dice el padre, mira, uno de sacerdote hace muchas cosas, pero cuando se trata de sacramentos, esos son los momentos en los que uno está siendo Cristo. Y entonces, vos lo sabes bien. Una cosa es que uno esté predicando, que uno esté haciendo un rosario, dando una charla, dando una clase. Pero el que está confesando, el que está celebrando la misa, el que está visitando enfermos, ese no es él, ese es Cristo que está aquí. Y yo lo que está diciendo este hombre. O sea que yo en el día soy 6 horas Cristo, ¿verdad? 4 horas en la confesión y 2 horas en las misas que tengo que dar. No, hombre, me dejó en otro gran problema. Porque entonces ahora resulta que lo que estoy haciendo yo es un privilegio que los otros a lo mejor no pueden hacer. Y por eso se entretienen en la otra cosa. Es que la cabeza de uno le funciona un montón, ¿verdad? Entonces me dejó en el otro problema. Vaya, dije yo, ahora resulta que de pensar que quizás no estoy haciendo lo que los demás hacen, ahora me voy a creer que hago más. Pasaron 2, 3 días y volví a pedir el padre. El retiro que los padres hacemos duran 5 días. ¿Verdad? Ya casi el último día le volví a pedir un momentito para hablar, porque yo eso es lo que había entendido. Y el padre me sentó de una vez y me dijo, miren, aquí se trata de que usted haga lo que Cristo quiere. Esa es la clave. Usted va a ser un buen sacerdote cuando usted esté convencido que está haciendo lo que Cristo quiere que usted haga. Si usted se aparta de eso, ahí está el tema. Si usted siempre anda buscando, que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro, ese no es Cristo, ese es usted, que se está llenando de vanidad, que se está... O sea, esta charla habrá sido platicadita del 2008, 2009, por ahí. O sea, hoy después de que ha dado el auge todas estas cosas de las redes sociales y tal, esa es una cosa súper útil para que uno, sacerdote, tenga bien claro, ¿verdad?, qué cosas uno busca para promoverse uno o qué cosas uno tiene que hacer para anunciar el mensaje. Entonces eso sería como un punto así de una crisis, ¿verdad? Y que nuevamente el pedir consejo, el saber hablar, y llega la ayuda del Señor, por supuesto. Luego otra cosita, para no irnos alargando mucho, otra cosita importante de comentar de la vocación es también el tema de los estudios. Ciertamente es una posibilidad que todos los sacerdotes tenemos, estudiar, profundizar. Pero uno se tiene que dar cuenta que los estudios son para uno, aunque suena muy egoísta, pero esa oportunidad es para la persona. Porque como nosotros sabemos, lo que uno aprende, lo que uno estudia, tiene que vivir. Y en la manera que esa persona lo vive
y lo pone en práctica, es que lo transmite. Pero ir anunciando que uno tiene este título, que uno esto y lo otro, eso genera expectativas que al final pueden ser mejor un problema. Entonces, en ese sentido, la oportunidad que uno tiene en la iglesia de formarse es de una ayuda tan grande, porque uno se va acercando a los mismos hermanos sacerdotes, porque uno va conociendo la iglesia también desde adentro, y uno se va dando cuenta que es importante que el sacerdote no pare en esa dinámica, de seguir leyendo, de seguir estudiando, de seguir abriendo esas oportunidades. Y no lo digo simplemente porque uno piense que el mundo va adelante, todo, no es eso, sino es la actitud, ¿verdad?, del que está aprendiendo. La actitud de una curiosidad, que aquello me va a ayudar a conocerme a mí, me va a ayudar a conocer a los demás, y va a ayudar para que el Señor llegue con su mensaje a la vida de cada uno. Entonces, esa oportunidad también yo la agradezco grandemente. Yo sé que a lo largo de este tiempo me ha ayudado mucha gente, y quizás mucha ni la conocí, ¿verdad? Parte de la beca con la que yo estudié también en Roma fueron de personas de Europa, ¿verdad? Yo tenía que hacer cartas cada fin de año, donde uno más o menos contaba un poquito lo que había hecho. Y alguna vez venía una respuesta. A mí me vino una vez una respuesta que decía, digamos, uno de los padrinos, ¿verdad? Nosotros quisiéramos ayudar a tu país y hemos encontrado que la mejor manera de hacerlo es a través tuyo. Todo lo que tú puedas aprender, después lo tienes que enseñar. Claro. No sé si sería la misma carta que le llegaba a todos, pero a mí me ayudó a entender que cuando alguien ha tenido la oportunidad de estudiar, aquello también es para él, ¿verdad? Y aunque suena un poco egoísta, es para él. Algunas veces uno quiere hablar de lo que ha visto, de lo que ha vivido, sí, pero si la gente no tiene mayor cosa, se pierde el asunto y pareciera que uno se está promoviendo, ¿verdad? Entonces uno calladito, mejor, ¿verdad? Calladito, no cuenta esas cosas, ahí tiene uno su foto, sus videos para uno, pero sí uno después va entendiendo y uno dice, esto es la iglesia, esto es nuestra fe, esto es lo que hay que transmitir, esto es lo que hay que vivir. Entonces yo agradezco pues esta invitación que se ha hecho, pienso que ayuda mucho para orar por las vocaciones, así lo he estado planteando después de 3 meses que llevamos buscando el día y la hora, ¿verdad? Y quisiera animarles a que lo sigan haciendo entre todas las cosas, a orar mucho por nuestra santificación, ¿verdad? Esa es una cosa muy importante, ¿verdad? No tanto pensar así que si el Padre me cae bien, que si el Padre, mire, lo primero que hay que pensar es que el Padre sea santo, y eso hay que pedir por todos sacerdotes. Y si usted no ve con esos ojos, ¿verdad? Y si usted ve a los sacerdotes con esos ojos, lo va a amar, incluso aunque le vea defectos, lo va a amar y le va a ayudar a que cumplan su misión. Ese es el tema. Porque si uno quita esa mirada de la santidad, porque él está luchando, él está haciendo también su esfuerzo, ¿verdad? Y uno agradece, como decía, por la ayuda. Pero si uno quita esa mirada, es que nos vamos a fijar en 1000 cosas. Vamos a ir encontrando defectos y entonces ya la cercanía, la ayuda que uno quisiera dar, se vuelve algo que puede ser un estorbo. Porque ya uno quisiera moldear al Padre a este estilo y a este otro, y que vaya a este retiro, y que vaya a este, y que vaya. No precisamente. Está bien y que lea este libro, y que le manda este video. Qué bueno que lo manda, pero no precisamente es la manera como se le va a ayudar. ¿Verdad? Quizás la primera manera, le voy a contar esa historia. Quizás la primera manera como a uno le pueden ayudar es que le digan, Padre, estoy rezando por usted. Padre, le estoy pidiendo a Dios que no pierda su alegría, le estoy pidiendo a Dios que le dé sabiduría. Esa es de la ayuda más grande. Voy a contar esta anécdota. Cuando estaba en España, llegaban unas señoras de Madrid una vez al año, y a los que ya iban a terminar les daban una maletita donde están todas las cosas para celebrar la misa. Y eso a los que iban a terminar les daba ilusión, porque era ya como su kit de combate, ¿verdad? Para ir después a celebrar misa. Ustedes llegaban una vez al año. Un año que llegaron, comenzaban a salir las cámaras digitales.
fue ya como en el 2003, 2004. Entonces eran como unas 20 señoras, bien contentas, y nosotros les cantábamos, compartíamos con ellas. Pues resulta que a una señora se le perdió su cámara digital en el seminario. Y yo estaba por ahí cuando estaban hablando del tema, me recuerdo bien, ¿verdad? ¿Y qué pasó, Paloma? Le dijo la Pilar, ¿verdad? Que la cámara, no sé qué, no sé cuánto. Ah, de seguro la dejaste en el autobús. Cuando regresemos la buscamos aquí y allá. Y el rector, yo lo me fijé que él sí entendió el asunto. Él sí se quedó como, la vamos a buscar y luego te decimos. Entonces Paloma fue allá en Madrid con su director espiritual y le contó. No tanto el tema de la cámara, sino su crisis, ¿verdad? Al padre. Estamos ayudando a unos chicos muy majos, muy buenos de América Latina. Le estamos llevando un kit y esto y lo otro. Fuimos a verlos y ahí se me perdió la cámara y estoy pensando que alguno de ellos me la robó. Y eso me ha partido el corazón. ¿Cómo puede ser que alguien que está preparando para ser sacerdote haga esto? Y entonces le dijo el padre, el director espiritual, Paloma le dijo, hay que siempre darse cuenta a cada quien cómo se va a ayudar. Quizás esos chicos, la ayuda que necesitan es que recen por ellos. Es que pidan, que le pidas a Dios que lleven una santidad de vida. Entonces la Paloma le dijo eso al rector. ¡Ah! ¿Para qué se lo dijo al rector? El rector nos sentó a todos, 60 más. Y comenzó con una charla. Lo primero que tenemos que hacer es vivir los 10 mandamientos. Por eso le hemos dicho, que eso sí uno lo lee en el reglamento, que si a uno que está estudiando lo descubren que está copiando de un examen, expulsadito, hacer su maleta y regresarse. ¿Para qué es un sacerdote mentiroso? Y va de darle, va de darle, va de darle. Y dice al final el padre, pues bueno, había una imagen de la Virgen por donde pasábamos siempre antes de entrar al comedor. A la Virgen Inmaculada le hemos pedido por esta cámara. Esta cámara tiene que aparecer aquí hoy antes de las 10 de la noche. Si no, pues este asunto vamos a ver cómo lo enfocamos de otra manera. Y entonces milagrosamente apareció la cámara. Y entonces nosotros, claro, pero entre nosotros estábamos con aquello de esto, ¿cómo es, verdad? Porque si no, no teníamos culpa ninguno de nosotros, pero uno pensaba, qué grave es esto. No solo lo de la cámara, sino que las personas no confíen en los que van a ser sacerdotes, porque yo no sé después si Paloma habrá regresado al seminario, pero aquella a ella le golpeó el corazón. ¿Cómo puede ser que la gente que yo estoy ayudando para que sean sacerdotes me han robado una cámara? Entonces uno se va dando cuenta con estas historias, ¿verdad? De lo que la gente espera del que va a ser sacerdote. Y esa expectativa se va cargando en muchas cosas, ¿verdad? Que a uno lo buscan para que uno celebre una boda, que a uno lo buscan para confesar, para un bautizo o una misa de funeral. La gente tiene una expectativa de lo que uno va a decir, de lo que uno va a hacer. Pero bueno, la clave de todo esto es siempre, como decíamos al inicio, los caminos por donde Dios lo ha querido uno ir llevando. Y todo sirve. Aún los problemas, las dificultades, fortalecen también con fe la vocación, porque no vamos a estar libres de eso. Así que yo les agradezco la invitación y les pido que recen por mí, que eso lo necesito siempre. Y terminamos con una oración. Le vamos a pedir al Señor que siempre nos envíe sacerdotes santos según su corazón, para que no nos falten los sacramentos, no nos falte la Santa Misa, no nos falte la confesión, para que tengamos la unción de los enfermos, la bendición de los matrimonios, el bautismo, para que en todo momento nos predique la palabra de Dios. Lo pedimos también a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Madre de los sacerdotes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Infinitamente seas alabado. Mi Jesús sacramentado, Infinitamente seas alabado. mi Jesús sacramentado, Infinitamente seas alabado.
mi Jesús sacramentado.